Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de actualidad política. Ya estamos aquí con nuestros panelistas para dar inicio a una nueva edición de lunes a lunes. Estamos para la región de Los Ríos, región de Los Lagos y para el resto del país por nuestra señal online. Bueno, le doy la bienvenida a nuestros panelistas. Valdemar, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, gracias. ¿Votó ayer o no? Absolutamente. No pude. ¿No pudo votar? No alcancé. ¿Cómo está Leopoldo Pineda? Bienvenido. Egon, un gusto compartir la mesa. ¿Viene de dónde usted? ¿Colombia? ¿Dónde anduvo? De Puerto Montt, pero estuve la semana pasada en Estuvo Colombia. la semana pasada en Colombia. Así ¿Bogotá? es. Bogotá, Quibdó, Medellín, Medellín es muy lindo. Montería. Generalmente voy a Medellín a hacer clases todos los años, así que este año voy a ver a los paisas. Interesante ciudad. Así es. Integración, cohesión social. Mucho tienen para mostrar. Y Jorge Tejeda, Buenas noches. ¿cómo está? estimado Bien, Jorge? tranquilo. No voté yo ayer. ¿No votó? No, yo ¿Usted sí. de veras que milita en el Yo PRI? milito en el PRI, por lo tanto no tenía derecho a votar ayer. Ya. Pero no se hizo mayor problema. No, estuvimos mirando todo el día cómo se desenvolvía la cosa y bien, tranquilo. Ya. ¿Y usted, Polo, votó? Sí, voté. Ya, perfecto. No vamos a preguntar por quién, pero todos votamos. Yo igual voté, tuve que ir a votar a Río Bueno. Allá voto yo en la región de Los Ríos. Bueno, hoy vamos a dedicar exclusivamente nuestro programa a hablar de primarias. A las 10:30 nos va a acompañar telefónicamente Patricio Navia, destacado cientista político chileno, quien hoy día sacó una columna en La Tercera que ya vamos a estar comentando de él. En definitiva, la tesis de Patricio Navia hoy día es que la votación de ayer, los 3 millones de votantes echan por... O no sé si eso quiero preguntarle, si él echa por tierra la tesis de la desafección de la política. Pero comencemos de inmediato. ¿Qué les pareció la alta votación? Esto es casi inédito, el 23% en una primaria. ¿Polo? Sorprendido. Sorprendido porque efectivamente lo que ha estado en discusión en los últimos años y casi en la última década es si la política está resolviendo las demandas, los intereses, las motivaciones de los chilenos y chilenas. Y con lo que fue la experiencia del voto voluntario en las municipales, en donde hubo cerca del 60% de abstención, y donde ya se había iniciado la discusión de si era pertinente tener un sistema con voto voluntario, creo que lo de ayer nos deja un poco mudos. Echa por tierra las encuestas, echa por tierra los análisis de si es el voto voluntario un buen mecanismo, echa por tierra muchos puntos de vista con respecto a la relación de la ciudadanía con la política. Con la política, sí. Y creo que van a faltar días para analizar y descubrir cuál es el interés de los chilenos y chilenas de ir a votar un día domingo masivamente. Y con bastantes condiciones adversas en algunos territorios. Tú, Valdemar, eres nuestro analista que siempre está cuestionando el rol de la ciudadanía. ¿Te parece que ayer hubo un golpe de parte de la ciudadanía a favor de la ciudadanía, a favor de esta crítica que constantemente nosotros también hacemos acá? Es decir, la ciudadanía no se empodera, no sale, no opina, no controla. ¿Te parece que hay algo de eso? Uno tiende a ver las cosas malas, pero a ver, ayer fue un día bueno para nuestro país, sí, porque hubo mucha gente que creían que se iba a quedar en las casas, que terminó yendo a cumplir su rol. Ahora, si su rol es tan así que son ciudadanos empoderados, no estoy tan claro en eso. Fíjate que me he quedado con la impresión de que si hubo uno de los grandes temas ausentes en las discusiones preelectoral, que fue el tema de la regionalización, ahora quizás en regiones debiéramos poner una mirada sobre lo nuestro, analizar en cada una de las comunas dentro de la provincia y las provincias del sur, porque somos nosotros los que tenemos que analizar nuestro territorio. De repente hablar de lo que pasó con los actores a nivel nacional puede que no aportemos muy poco, pero sí nosotros podemos llegar ahora, después de lo que se vio con esta participación relevante en las comunas, el cómo se comportaron nuestros ciudadanos, nuestros conciudadanos, y para ver que así entonces en este territorio también se puede construir ciudadanía, pero al mismo tiempo si rescatamos el tema de la regionalización, por ejemplo. Y es ahí donde yo quisiera proponer, así como en un país, cuando hay enfermedades, hay epidemias, se hacen programas masivos de vacunación.
¿No será el momento que nos debemos preocupar, por ejemplo, de programas más masivos de educación cívica, por ejemplo? Hay una propuesta en el Senado, tengo entendido, que fue rechazada por parlamentarios de la UDI, que propone eso, de la educación cívica. Pero creo que no está el ambiente como para discutir hoy día respecto de por qué senadores de la UDI rechazan una formación cívica, en fin. Pero me desprendo de tu análisis y quiero preguntarte, Jorge, ayer uno de los candidatos, y hoy ha insistido mucho, Marcel Clos, que en definitiva no es mucho, él dice, ve el vaso medio vacío en realidad, no el vaso medio lleno, sino que dice, bueno, pero quedaron 7 millones o 8 millones, algo de entre 8 y 9 millones de personas que no fueron a votar, dice. Sí. ¿Te parece que ese argumento es un poco mañoso? ¿Estás de acuerdo con ese argumento? Me parece un argumento egoísta y mañoso. O sea, en definitiva, fue a votar más de 3 millones de chilenos en una primaria voluntaria, en donde se elegían, ¿no es cierto?, el candidato presidencial de la Alianza de la Concertación. Por lo tanto, yo no comparto ese análisis porque además, si uno mira la última elección municipal que fue con voto voluntario, ayer fue a votar aproximadamente el 50%, un poco más de lo que votó en la municipal. Por lo tanto, además tenemos que concluir que para la presidencial no va a ir a votar el 100% del padrón, por lo tanto ese 80% a lo que ellos apelan es bastante mañosa esa idea. Creo que está fuera de los cálculos de todas las personas. De hecho, me recuerdo de un tuit que vi ayer de Fidel, del periodista Fidel Oyarzo, en que dice que los analistas políticos y los periodistas que trabajan en el sector político debieran pedir disculpas. O renunciar. O renunciar por la forma en que erraron en la proyección. Oye, pero erró Mori. Erró prácticamente... Y ojo, que fue la única empresa de encuesta que se atrevió. Creo que la embarraron. Pero bueno. Así es. Entonces Fidel Oyarzo, que trabaja en esto todos los días, dice, pidamos disculpas porque nos equivocamos. A mí sí tengo una curiosidad, fíjate, porque yo leía la prensa nacional ayer y en el comando de Bachelet habían dos proyecciones, un escenario pesimista que hablaban de 1.200.000 y había un optimista que hablaba de 3 millones, salía en un diario de circulación nacional en La Tercera ayer. Okay. Me gustaría saber quién es ese que achuntó los 3 millones. Perdón, me estaba diciendo algo el director, no capté la última idea. No, lo que pasa es que en La Tercera, por ejemplo, ayer había un análisis del comando de Bachelet donde hablaban de un escenario pesimista, 1.200.000, un escenario positivo de sobre casi los 3 millones. Y esa persona me gustaría saber quién fue que acertó. Pepe Out. Pepe Out fue uno de los pocos que argumentó que había una posibilidad de 3 millones de habitantes. O sea, 3 millones de votantes. ¿Tú esperabas, entre tu análisis, Leopoldo, alcanzar esta cifra, el 23%, 3 millones? O sea, en las conversaciones que yo sostenía, todo el mundo decía, ya me da vergüenza decir las cifras que se pensaban, pero era menos del 1 millón de personas. Se recordaba la primaria del año 93 entre Lagos y Saldívar como un hito casi inalcanzable, donde votaron 1.300.000 personas. Entonces, yo creo que muchos tenemos que pedir disculpas, muchos vamos a tener que volver a espacios de reinterpretar. Pero lo que pasa es que el voto voluntario tiene a todo el mundo loco en Chile, ¿sí? No es una cuestión tampoco fácil de resolver, porque sabes que las interpretaciones no se hacen sobre nuestra historia. La experiencia comparada que se usa para interpretar las implicancias del voto voluntario son sobre experiencia comparada internacional, básicamente Estados Unidos. Y en Estados Unidos siempre es el 10%, 12%, no pasa de ahí. Hoy día nosotros nos mandamos un 23%, o sea, eso también tiene locos a muchos expertos y analistas que ya vamos a estar conversando con Patricio y vamos a preguntar cómo explica esto, si es que tiene una explicación religiosa como la que estaba poniendo hoy día Alberto Mayol, no sé si la estábamos comentando. ¿Qué les parece esto de esta explicación casi religiosa que pone Alberto Mayol? Para la gente que lo está viendo, puede entrar al mostrador.cl. Alberto Mayol dice que la alta votación de Bachelet escapa del ámbito político, dice, y la define como una figura cristológica. Es decir, que la gente, de alguna manera, si atacan a Bachelet, en definitiva, el costo lo asume, no el argumento. Es decir, la gente no estaría procesando el argumento, no se daría el tiempo de procesar el argumento, sino que básicamente a la figura. El mito siempre ha jugado un rol en nuestra sociedad y en las culturas. Ayúdanos un poco. Y yo creo que cuando no hay explicación a un fenómeno, se busca justamente, se recurre al mito para poder explicar el fenómeno, ¿no? Y creo que eso es lo que peca un poco el argumento de Mayol, o la tesis de Mayol. Pero tú no la compartes. Es que yo creo que hay elementos
que analiza como el tema del dolor, que efectivamente conmueve. Siento que moralmente Bachelet es una persona que está por sobre de muchas personas que sufrieron el maltrato, que sufrieron la tortura, que sufrieron la privación de libertad, y efectivamente su relación con las Fuerzas Armadas no está definida por ese dolor, sino que está definida por una historia que ella también tiene con esa familia, ¿no? Su rol, su paso por el Ministerio de Defensa y su relación con las Fuerzas Armadas sin rencor, creo que la sitúa en actitudes muy distintas de muchos otros actores, y efectivamente tiene algo, yo diría superior, pero no al nivel de... Porque él basa su argumento... él no precisamente no dice que está al nivel de Cristo, dice que la define como una figura cristológica, que tiene relación es basado en la alta votación, o sea, más del 80% en la zona del terremoto. Eso es inexplicable, o sea... Valdemar, ¿qué piensas tú? ¿Tienes alguna hipótesis? No Nada. tengo. Jorge. No, yo encuentro que es delirante un poco el argumento. Yo he leído... ¿De Mayor? De Mayor, sí. Sí. Yo creo que en definitiva Michelle Bachelet encarna muchos valores y principios, pero ponerla un peldaño más abajo de Cristo me parece complejo. Creo que es dañino para la política caer dañino para ella también. Y dañino para ella es también caer en ese tipo de figuras. Porque además creo que es dañino, por ejemplo, el ataque descarnado que ella sufrió durante mucho tiempo, que no resultó, y que hoy día entremos en una etapa distinta de poco menos que beatificarla. Creo que no es lo que corresponde en un proceso eleccionario, porque además yo creo que las elecciones de ayer son esas. Si tú atacas a tu contrincante, la terminas fortaleciendo, pero también hay otra lección. Cuidado con la UDI, porque también tiene un trabajo y una fortaleza importante. Entonces, cuando se lleva un discurso a esos niveles, tú estás mirando menos al adversario y eso te puede fortalecer también al que aparece como más débil. Vamos a la UDI y a Renovación Nacional, un poco para partir de los perdedores. Yo soy de los que creo que aquí perdió el gobierno, perdió la alianza, aun cuando la UDI ganó, es cierto. Pero, ¿por qué ganó la UDI y no Alamán? Ayer Alamán no reconoció su derrota en mi concepto. No. Esta cosa de decir, te gané en todos lados, me ganaste solo en Vitacura, voy a morder un poco mi derrota y mañana hablamos. Me parece que fue un gesto poco republicano el de Alamán, al menos anoche. Hoy día ya se van al café Tabelli, sí, de Vitacura. Sí, por ahí fuera. Y ya le compromete su respaldo. A tu juicio, Leopoldo, ¿cuáles son las razones por las cuales gana la UDI a RN, fundamentalmente Longueira Alamán? Fueron 20.000 votos, ¿no? Yo tengo la impresión que en los procesos de primarias ganan aquellos candidatos que no pierden su identidad, que son más auténticos. Y Longueira hace mucho rato que está siendo muy auténtico en política. Lamentablemente, y lo comentamos hace 15 días, Alamán se desdibujó. Le fue a dar la mano a los militares, no habló de dictadura militar, cuando él representa un sector más liberal de la derecha que uno siente que no estuvo en el debate. Analizamos hace 2 semanas atrás lo que fue el debate en la alianza y no hubo ningún contrapunto entre ellos. Creo que Longueira finalmente fue mucho más auténtico que Alamán y que por eso ganó. Y efectivamente creo que Alamán quedó masticando la derrota, sobre todo cuando la UDI trata de presentarse con un vínculo muy fuerte en el mundo popular, y la diferencia que le sacó Longueira a Alamán fue en Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. No fue el mundo popular el que le dio la victoria a Longueira. ¿Cómo explicas, Valdemar, tú que acá en la provincia de Osorno y particularmente en Osorno, Alamán haya perdido? Haya sido una de las pocas ciudades donde Alamán perdió, siendo senador acá. ¿Cómo explicas eso? Es que fíjate, no sé. Bueno, porque él fue representante territorial de acá. Claro. ¿No? Uno podría haber esperado que gane acá con... Claro. Fíjate que, a ver, yo tiendo en estas materias, y no soy especialista en temas de política, por lo tanto, más bien tiendo a pensar o tratar de ponerme en el lugar de un ciudadano que opine en este tipo de mesas. ¿Por qué votaron unos por unos y otros por otros? Hasta por temas emocionales. ¿Pero por qué? ¿Por conocimiento de programas ofrecidos o de ofertas políticas puntuales? Tampoco. Yo sinceramente no tengo explicaciones, incluso menos de carácter técnico, para estar opinando respecto de por qué se condujo la gente. Vuelvo a plantear lo que decía al inicio de este programa.
Creo que cuando hubo mucha gente que acudió voluntariamente a entregar su votación, porque fue invitada por un proceso democrático, es el país el que ahora está en deuda con los ciudadanos que fueron a votar y con los ciudadanos que no quisieron ir a entregar su voto. Creo que el país tiene que generar un proceso educativo que yo insisto es el plano de la educación cívica. ¿Por qué todos vamos a mirar a que solamente que alaban aquí, que lo niegan acá, que votaron por uno, votaron por otro? Esos son hechos de la causa y van a tratar de revertir esa situación. Ahora los que ganaron esta posta y se ponen a correr con los que no corrieron la posta, que son los que estaban a la guaite. Entonces, en ese contexto digo yo, si vamos a ser tan finos en algún tipo de análisis, va a ser medio ocioso al final. ¿Cómo nos pongamos el por qué pudo pasar esto, por qué no pasó esto otro? Yo insisto, el actor de este gran proceso democrático en este país fueron precisamente los ciudadanos que fueron a votar. Y estuvieron. Entonces, por lo tanto, digo, si el país está debiéndoles como una explicación, ¿por qué fueron a votar con tan pocas armas? ¿Ya? Programas no explícitos en general, se fueron a votar más bien por cosas que se metieron. Se condice la votación con el rating que tuvo el último debate en TVN. Ya. Se condice mucho el porcentaje que obtuvo cada coalición. Sí. Vamos a una pausa, Leopoldo, y ya volvemos porque estamos insistiendo con el contacto con Patricio Henao. Pausa y ya regresamos. En Casino Sol, en julio tenemos las mejores promociones para que te diviertas en grande. Promociones con el valor de la entrada y resto bar todos los días. Además, muchos concursos en dinero en efectivo. Pon atención, Vaquita Millonaria, los miércoles 10, 17 y 24. Repartiremos 5 millones de pesos cada día miércoles. Debes juntar cupones durante la semana y estar presente a la hora de los sorteos. No olvides, nuestro super bono de fin de mes, el miércoles 31, repartiremos 6 millones de pesos. Participan todos los cupones del mes de julio. Y las mejores promociones como Nuevo Club de Lulú. Las socias los jueves entre las 20 y 22:30 entran gratis. Y además, les regalamos un pisco sour a cada una. Y los sábados, los mejores espectáculos para que te diviertas en grande. Recuerda, muchos millones regala Casino Sol Osorno en julio. Debes juntar cupones y estar presente en los sorteos. Diviértete y gana. Mira, lo mejor de la región de los ríos es navegar por el Calle Calle hasta los fuertes de la Bahía de Corral. ¡Qué lindo, Valdivia! No, lo que a mí me gusta es el lago Ranco. Buenísimo. Ir de pesca, pasear por el campo y comprar artesanía. Y después, nada mejor que relajarse en las termas. En Panguipulli hay para elegir. No, lejos lo mejor de la región de los ríos es conectarse con el bosque. Qué lindo. Alerces milenarios, caminar por el Mocho Chohuenco y después disfrutar la mejor cerveza artesanal. ¡Qué rico! Este verano y todo el año, empápate de los ríos. Los ríos, los mejores destinos en una sola región. Chile es tuyo. Recórrelo, disfrútalo, cuídalo. Gobierno Regional de los Ríos. Gobierno de Chile. Bien, ya estamos de regreso analizando las primarias. Ya vamos a entrar en los efectos locales. Tú habías quedado con un argumento colgado, Leopoldo. Sí, solo ¿Ya te olvidaste? No. Alamán, ¿Ya estamos? con respecto al Ya, dato. disculpa, ya estamos con Patricio Navia. ¿Aló, Patricio? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Patricio? Te habla Egon Montesinos de acá de Inet Televisión desde Osorno. Un placer hablar contigo de nuevo, Egon. Igualmente, Patricio.
Patricio, bueno, primero que nada agradecerte el contacto, que estés con nosotros conversando. Aquí estoy acompañado de 3 panelistas, Jorge Tejeda, Leopoldo Pineda y Valdemar Monsalve, y nos gustaría conocer un poco tu impresión de lo que pasó ayer, estas 3 millones de personas que acudieron a votar, el alto porcentaje obtenido por Michelle Bachelet y la estrecha votación que separó a Alamán de Longueira, resultando Longueira como ganador. ¿Cuáles son los factores a tu juicio que explican lo que sucedió ayer domingo? Bueno, difícil saber, pero en general creo que los chilenos valoran bastante la democracia y la institucionalidad, creen que los problemas se solucionan a través de las instituciones y por eso 1 de cada 4 chilenos con derecho a voto salió a votar en unas primarias que no eran obligatorias ni incluían a todos los partidos y coaliciones que existen en el país. Es un porcentaje bastante alto, dado que es la primera vez que ocurrían en Chile y que se dieron en un contexto de mucha incertidumbre, con elecciones primarias solo para presidente. Recordemos que las primarias debieron haber sido también para senadores y diputados y al final solo se hicieron para el presidente. Eso les toca muy de cerca a ustedes en Osorno, donde se suponía que tenía que haber primarias. Patricio, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Tú eres conocedor de la experiencia de Estados Unidos en materia de primaria. ¿Cuál es el porcentaje de participación que allá hay en primarias comparado con lo que pasó acá en Chile? Y varía mucho porque en Estados Unidos las primarias se van haciendo de estado en estado, entonces después de que se decida el ganador, en algunos estados ya las primarias tienen mucha menos participación. Pero estuve mirando de hecho esos datos y en las primarias del año 2008, donde ganó Barack Obama en la primaria demócrata, llegaron a votar casi 35 millones de personas, que es casi solo en la primaria demócrata casi un 20%, 17% del electorado que vota normalmente, que es bastante alto porque además hubo primarias republicanas. Entonces estaríamos hablando que el porcentaje de ayer que hubo acá en Chile es un porcentaje alto en relación a la experiencia comparada internacional. Sí, es un porcentaje bastante alto, de hecho bastante más alto de lo que nunca tuvimos en Chile. Las últimas primarias comparables son las del año 99, donde solo hubo primarias en la Concertación y votó 1.3 millones de personas. Sí. Ahora salieron a votar 3 millones, es más de la mitad de los que votaron en la última elección municipal. Creo que desde cualquier perspectiva fue un éxito y una validación de la democracia por parte de los chilenos. Patricio, tú hoy día en la columna de La Tercera, tu columna se titula Reencanto con la política, puesto en pregunta. Pero en el contenido tú dejas entrever que esto es un espaldarazo para la tesis, o que refuta más bien la tesis, de que se había instalado mucho en los últimos años de desafección con la política más bien. Cuéntanos un poco más de lo que planteas en esa columna. Sí, bueno, salió más gente a votar de la que ha salido a marchar todo este año y probablemente en los años anteriores. Eso significa que los chilenos siguen creyendo que los problemas se solucionan por la vía institucional. A mi juicio eso es una buena señal y confirma lo que las encuestas nos venían diciendo. Esta tesis de la desafección con la política y de descontento y malestar es una tesis que se basa más en el voluntarismo que en los datos. Los datos nos muestran que si bien la gente quiere cambios, quiere reformas, que se le respeten mucho más sus derechos, no están por un cambio profundo al modelo, más bien quieren que el modelo funcione bien como se supone que el modelo debía funcionar. Patricio, finalmente la última pregunta, no quiero dejar de hacértela. Hoy día te escuché, o más bien no sé si leí en uno de tus Twitter, que planteabas que Longueira pierde en noviembre con Michelle Bachelet. ¿Cuál es el sustento para esa tesis? Bueno, en la elección de ayer votaron 3 millones de personas, 3 de cada 4 votantes votaron en las primarias de la Concertación, solo 1 de cada 4 en las primarias de la Alianza, y de esos Longueira sacó la mitad de los votos, o sea, 1 de cada 8 votantes que salieron ayer votaron por Longueira. Eso es una muy mala señal. La votación de Bachelet fue el doble que la votación de Alamán y Longueira sumados. Eso va a ser bastante difícil recuperar la distancia, y sobre todo con un candidato como Pablo Longueira. O sea, para que Pablo Longueira se acerque a los votantes más moderados, a los votantes de centro, en cierto modo necesita dejar de ser Pablo Longueira y necesita dejar de ser la UDI.
Una semana antes de las primarias, Pablo Longueira estaba diciendo cosas como que él no se refería a la dictadura como dictadura y que no había que cambiarle el nombre a la calle 11 de septiembre. Más allá de si uno esté de acuerdo o no con cambiarle el nombre a una calle en Providencia, esta posición en defensa de la dictadura que toma Pablo Longueira es muy impopular en Chile y hace muy difícil que Longueira tenga una chance de llegar a esos votantes moderados. Longueira ganó después de todo porque sacó mucha más votación en Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea que su rival, Andrés Alamán, le ganó en el resto del país. Finalmente, ¿qué rol le ves a Marco Enríquez Ominami de aquí a noviembre? Difícil saberlo todavía. Yo creo que hay un espacio muy grande en el centro entre los votantes moderados, entre aquellos que quieren reformas, pero en un contexto general de continuidad, y si un candidato es capaz de llegar a ese electorado, entonces puede tener éxito. Mi sospecha es que para Bachelet va a ser mucho más difícil moverse durante la campaña porque tiene 5 partidos detrás y va a tener bastante conflicto en la nominación de los candidatos, y eso le va a hacer algo de ruido a Bachelet y va a generar una oportunidad para que aparezca otro candidato y obtenga un voto de centro de aquellas personas que le pueden tener cariño a Bachelet, pero quieren que haya gente nueva, que haya recambio, que nadie se repita el plato. Eso le da una oportunidad a Marco Enríquez en la medida que Marco Enríquez logre convencer a la gente de que está más maduro, de que es más moderado y de que es capaz de ser un buen presidente. Patricio, muchas gracias por tu disponibilidad y tu contacto. Esperamos tenerte pronto por acá, por Osorno. Ojalá, cuando ustedes quieran. Un gran abrazo a todos y suerte con el panel hoy. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, ahí estaba el contacto con Patricio Navia. Dejo abierto la opinión al panel para comentar un poco los dichos de Patricio. Leopoldo. Estaba reflexionando sobre algunos puntos y me había quedado con la cola anterior con respecto a tu pregunta de por qué Alemán perdía en Osorno, ¿no? Bueno. Y los perdedores, finalmente. Sí. Yo creo que pierden los candidatos presidenciales, Gómez también, en sus propios territorios, cuando están desafectados, desvinculados, van a un territorio, son electos y pareciera que no mantienen esa relación permanente que esperaría la ciudadanía, y eso explicaría de alguna manera el fenómeno que se dio con Bachelet, que es muy cercano, ¿no? Me quedo con lo que dice Navia con respecto a la identidad de los candidatos. Longueira va a tener que dejar de ser lo que es. Su identidad va a tener que transformarla, porque finalmente está llegando a un sector muy pequeño. Queda un vacío en la derecha, que lo va a tratar de cubrir Parisi seguramente, que es esta derecha liberal. Quiero hacer un comentario con respecto a lo que era mi esperanza de este gobierno y del sector de centro-derecha más liberal. Yo esperaba, porque había sido la actitud del senador Piñera en su entonces, de Espina, de Alamán, con respecto a los temas de las reformas constitucionales, poder generar un cambio en el sistema binominal y generar finalmente una derecha mucho más liberal, mucho más democrática, que hace falta en Chile. ¿Tú responsabilizas a la derecha del cambio del binominal? Yo creo que sí, yo creo que... En ese sentido, la complicidad de los partidos de la concertación te la encargo. O sea, que la derecha sea un principal responsable no libera a la concertación de que también tenga responsabilidad en ese sentido. Yo creo que el binominal, ¿a cuántos parlamentarios de la concertación no ha beneficiado? Yo creo que en su conjunto no beneficia a una coalición que ha sacado la mayoría. O sea, beneficia más a la derecha, ¿cierto? Mucho más. O sea, representa partidos de la derecha, pero también ha beneficiado a muchos candidatos y parlamentarios de la concertación. Hay individualidades dentro de la concertación, pero como bloque, lo que hay finalmente es que durante 20 años han ganado prácticamente todas las elecciones y no han podido llevar a cabo las leyes que siempre han planteado para hacer las transformaciones. Seguimos. ¿Alguien quiere comentar, Jorge, algo sobre...? Al tema de ayer, esencialmente decir que creo que el centro queda huérfano. Eso está claramente estipulado ya desde ayer a hoy. El discurso de la nueva mayoría va a tender a radicalizarse. ¿Y por qué lo sostengo? Esencialmente porque debe frenar la fuga de votos que puedan haber hacia Clos y hacia Marco Enríquez Ominami. Por lo tanto, el discurso de los cambios, Michelle Bachelet no lo puede dejar de lado. O sea, es difícil que logre centralizar su discurso. Además, en ese contexto, la DC pierde toda relevancia. De hecho, Marco Lodro hoy día, en una columna también en La Tercera, dice la DC queda sometida a un verdadero ritual de la irrelevancia. Y en ese sentido,
el centro desaparece con la DC, creo que empezó gradualmente este tema ya hace bastante tiempo. Y además se radicaliza porque la derecha, Pablo Longueira, no tiene la flexibilidad como para cambiar el discurso, como muy bien lo decía Patricio Navia, ¿no es cierto? Y va a seguir apegado, ¿no es cierto?, a las ideas del sistema neoliberal. Tú, va Jorge, a seguir apegado aquí ayer estuvo Camilo Miranda, sí, el líder de la UDI, y precisamente lo que plantea Patricio Navia se contrapone totalmente al argumento que explicaba, de acuerdo a este militante UDI, Camilo Miranda, el factor que explicaba el triunfo a su juicio, que era el no abandono de la idea, precisamente ser Pablo Longueira, era lo que a su juicio de este militante, de Camilo Miranda, explicaba el triunfo. Claro, explica el triunfo frente a la mano. Y para los militantes. Exactamente, eso es lo que ayer conversábamos. Pero aquí Longueira tiene la obligación de ir más allá de la militancia de la UDI, tiene la obligación incluso de ir más allá de lo que es la derecha tradicional. Lo reitera la mano hoy día cuando dice que Longueira se tiene que abrir también hacia el centro, porque aquí hay votos que deja el mundo de Andrés Velasco, ese 13% no deja de ser relevante en la elección. La democracia cristiana, ¿qué va a pasar con ellos? O sea, en definitiva, el centro está huérfano. Y en ese sentido, si Longueira quiere crecer, debe también dejar de ser de Pablo Longueira, morigerar su discurso y dejar de ser un poco Pablo Longueira. Se alcanzó para ganar las primarias, es una buena estrategia para ganar las primarias, la autenticidad, pero no es suficiente para ganar una presidencial en el caso de Pablo Longueira. Sí. ¿Sabes una cosa? Valdemar. Yo quisiera quedarme de todas maneras también en la parte positiva con lo que nos da a conocer Patricio Navia. Él se refiere a esto de que los problemas se solucionan a través de las instituciones. ¿Ya? ¿No es cierto? Y eso él lo caracteriza diciendo eso es una buena señal para el país. Yo quisiera nuevamente enfocar el tema en la mirada regional. Cuando aquí tenemos que hubo primarias para presidente de la República, es un poco las cosas al revés. Como que le hizo bien eso al país, excelente, porque al final los senadores y los diputados, como sector, como clase política, lucharon más por sus intereses, el binominal y todas estas cosas, resguardando sus intereses y no poniéndose a disposición de la ciudadanía para ser evaluados a través del voto. Y en ese contexto, ¿qué pasó? Mientras menos primarias había para diputados y senadores, mejor. Ahí, en ese contexto, se puso al país a pensar al país. Los ciudadanos no tuvieron que estar pensando en la cosa chiquitita que de repente cada diputado, candidato, precandidato empezaba a hacerle pensar, la cosa chiquita. Les voy a arreglar este barrio, les voy a arreglar esta piscina, les voy a hacer esto. No, pensaron el país. Y eso me gusta que haya pasado. Y eso quiero hacérselo presente a nuestros televidentes. Es bueno que nosotros acá en el sur del mundo aprendamos y nos acostumbremos a pensar nuestro territorio con los temas país, con los temas región, con los temas provincia. Y cuando vengan los candidatos a pedirnos el voto, le pidamos pormenorizadamente a qué se refieren cuando hablan con los osorninos, con los portomentinos y con los ciudadanos de esta parte. ¿Cómo ven? ¿Y eso qué va a significar? Que vamos a tener temas construidos ojalá transversalmente, que haya candidatos que los obliguemos a pensar en esta región con temas de región y que no vengan solamente a darnos el discurso general. Un paréntesis. ¿Se acuerdan ustedes que hace décadas la posición del ciudadano, de la persona común y corriente era hoy me voy a jubilar, así es que necesito conocer un diputado, un senador que me ayude a sacar mi jubilación? ¿Te has fijado? Antes era un tema, y oye, ¿conoces a fulano de tal que me puede ayudar en tal cuestión? Ese asistencialismo puntual ya se ha ido terminando porque las instituciones deben funcionar. Eso lo digo justamente a cuestión de que de una vez por todas, creo que estos procesos deben ayudarnos a pensar, insisto en lo que dije delante, cómo a través de este mismo programa Actualidad Política, no solamente nos dedicamos a hacer comentario de lo que pasó, sino construcción de lo que podría pasar si ayudamos además como medio de comunicación a educar en educación cívica a nuestros conciudadanos para que tomen mejores decisiones acerca del territorio donde queremos vivir, el país que queremos, y para eso a qué gente osa venirnos a pedir el voto para administrarnos este territorio y este país. Y mientras más conozcan nuestros conciudadanos de sus derechos y el sentido de las cosas, ayudemos a que las cosas tengan sentido, a que nuestro voto tenga sentido y que nuestro voto esté más empoderado, y en función de eso podamos además seguirle la historia, cómo nuestro representante usó nuestro voto. Dentro de los ganadores, Michelle Bachelet
arrasó, ya un poco, yo creo que es la gran ganadora, después de que gane la participación como mecanismo de selección de los candidatos, que es un ganador simbólico, la participación, su decisión como mecanismo de selección, viene Michelle Bachelet. Creo que de alguna forma revitaliza los partidos de la Concertación, algo hay de revitalización en eso. Gana en mi concepto la tesis de, que aquí también la conversamos, la tesis de no llevar a Longueira hasta noviembre de parte de la UDI, sino que hacer primaria el 30 de junio. ¿Qué otro ganador más distinguen ustedes en este proceso? La revitalización, te quiero hacer una pregunta, la revitalización de los partidos de la Concertación, ¿cómo lo ves tú? O sea, yo lo veo como que hubo comparto la tesis de Patricio Navia, que no la dijo aquí, pero la dijo ayer en CNN. Dice, bueno, aquí ganaron los partidos de la Concertación, no ganó la nueva mayoría. Porque si tú revisas, ¿quién fue el jefe de campaña acá? De Michelle Bachelet. ¿Quién fue el jefe de campaña en Puerto Montt? ¿Quién fue el jefe de campaña en Los Ríos? Los actores, los concejales más votados, los actores más de los partidos. Es que yo no estoy tan seguro si de son los alcaldes y de los concejales. Bueno, pero pertenecen a partidos, no son extraterrestres, o sea, pertenecen a partidos políticos. Sin duda. Lo que quiero poner en cuestión finalmente es que la lógica de los partidos no ganó en esta elección. No, la lógica de los partidos, yo estoy de acuerdo con eso. No hacer primarias en las parlamentarias. Y creo que los grandes perdedores son justamente los partidos políticos que no quisieron impulsar. Tienes toda la razón. Fíjate tú. Y el ganador también, y me cuelgo de ese argumento, Leopoldo, que es muy interesante lo que tú dices. La lógica de los partidos evidentemente perdió, pero simbólicamente de alguna forma hay un cierto respaldo. Y Andrés Velasco lo ratifica, segundo lugar, que es el mejor perdedor en definitiva, y él tiene un discurso antiprácticas de los partidos, no antipartidos, las malas prácticas. Exactamente. Fíjate que los candidatos de partidos, Radical, Demócrata Cristiano, RN, UDI, son los que tienen menos votación. Pero Michelle Bachelet también es de partido, es militante reconocida del Partido Socialista, que sacó 52% de toda la votación. Pero yo creo que supera. No, sí, bueno, pero ahí está del lado ya del argumento mayor. O sea, un poco supera la... Yo no estoy compartiendo el argumento mayor. Yo creo que ella no tiene una figura cristológica. Yo creo que ella es una militante de un partido que sí es muy carismática. Por ahí va la cosa. Y un carisma que supera casi al borde de lo que sentían los argentinos por Evita Perón. ¿Sabes lo que estoy pensando? Los partidos de la Concertación impulsaron el año 93 las primarias. Y creo que ahí estaban en un camino de sintonía. Y ese camino de sintonía lo fueron dejando con el tiempo. ¿Tú no crees que se recupera con esto? Sin duda que se recupera. Pero ¿No lo ves como ganador, sí? Lo que hay que recuperar... No veo a los partidos como ganadores, porque si ellos hubiesen estado por las primarias, aquí hubo una decisión de la candidata Michelle Bachelet de ir a primarias. Muy vinculado, y lo dijo ella misma, a lo que fue el proceso del Partido Socialista francés, que vio cómo durante varios años estuvieron en tensiones y las tensiones se resolvieron a través de un proceso de primaria. Perfecto. Vamos a ir a una pausa y vamos a volver con las implicancias de estas primarias a nivel local. ¿Qué va a pasar con las intenciones de Carlos Recondo? ¿Quién ganó? ¿Marcelo Ruiz o Masferrer? ¿Osorno Nueva Región se salvó? Y mucho más. Pausa y ya volvemos. En Casino Sol, en julio tenemos las mejores promociones para que te diviertas en grande. Promociones con el valor de la entrada y resto bar todos los días. Además, muchos concursos en dinero en efectivo.
Pon atención. Vaquita millonaria. Los miércoles 10, 17 y 24. Repartiremos 5 millones de pesos cada día miércoles. Debes juntar cupones durante la semana y estar presente a la hora de los sorteos. No olvides. Nuestro super bono de fin de mes, el miércoles 31, repartiremos 6 millones de pesos. Participan todos los cupones del mes de julio. Y las mejores promociones como Nuevo Club de Lulú. Las socias los jueves entre las 20 y 22:30 entran gratis. Y además les regalamos un pisco sour a cada una. Y los sábados, los mejores espectáculos para que te diviertas en grande. Recuerda, muchos millones regala Casino Sol Osorno en julio. Debes juntar cupones y estar presente en los sorteos. Diviértete y gana. Bien, ya estamos de regreso en nuestro tercer y último bloque de actualidad política. Ya vamos para ¿cuántos meses de actualidad política? Bastante tiempo llevamos. Se ha pasado rapidito el tiempo. Hablando de política, Sí. bueno, a todos nos gusta. Como si estuviera comentando un partido. A mí me gusta comentar el fútbol. ¿Le gusta a usted Sí, hacen el mucha fútbol? relación ahí de la Sí, política yo con el también hago fútbol. analogías con el fútbol y todo el tema. Vamos a la última parte, pues las implicancias. Yo quería decir algo con respecto a lo que planteó Valdemar. Sobre el tema de cómo los territorios sí, son... vamos a las implicancias de las primarias en lo territorial. Parte tú, Jorge. No, esencialmente yo creo que aquí, si uno ve el escenario regional, vamos a partir por el escenario regional, hay dos grandes perdedores y uno se terminó de ratificar. El primero es Carlos Recondo, que con esto desaparece, digamos, como carta senatorial. Pero el más damnificado de todos, a pesar que ya había quedado damnificado... Para que expliquemos a la gente por qué cae Jorge, porque él estaba esperando que pierda la mesa directiva. Exactamente, para ver qué pasaba. Pero el más damnificado, y que esto lo terminó de sepultar, creo yo, en términos políticos, en términos de proyección, Camilo Escalona. O sea, en definitiva, Camilo Escalona erró todos los análisis en términos de lo que la gente quería, de una otra manera, con la participación de ayer. Eso en el ámbito regional. Yo creo que en el ámbito local hubo una excelente participación de la gente, lo discutíamos ayer, sacábamos las cuentas entre lo que fue la participación por Rahue Comuna y lo que fue el tema de la región, y nosotros nos ubicábamos en un punto intermedio y se superó fuertemente eso. Eso también demuestra una fortaleza de Osorno, que Osorno sí tiene como comuna, como ciudad, tiene una cultura de participación. Ahora lo engarzo con lo que planteaba Valdemar. En definitiva, yo creo que aquí esa cultura de participación se debe reflejar en discusiones y en planteamientos hacia los candidatos, ya sean presidenciales como senatoriales. Nosotros estamos viendo que vienen candidatos senatoriales, por ejemplo, que nos van a representar o que nos representaron y que en la práctica nos terminan abandonando a mitad de camino, incluso mucho antes. Y en definitiva, la única forma de que nosotros podamos ejercer como ciudadanos un control sobre su labor legislativa es que efectivamente le presentemos, seamos capaces de sentarnos un día, muchos osorninos, y elaborar un documento que se los presentemos a estos candidatos senatoriales, llámese Kuchel, llámese Moreira, Rabindranath Quintero, no sabemos quién va a ser el compañero de Rabindranath Quintero. ¿Será Escalona, no? No creo, porque parece que la oferta de la ADC está por el norte más que por el sur, porque además sería un conflicto enorme que se generaría en la región. O sea, pero la ADC si entrega, no sé, yo... es que eso demuestra, insisto... Si entrega su cupo a Camilo Escalona acá, no sé si estará agotando su poca línea de crédito que quedó con esta primaria acá en la región. Yo creo que en definitiva los análisis que se hacen de la ADC hoy día efectivamente es un partido relevante, y yo no sé si Gutenberg Martínez, que fue el que planteó esta tesis de abrirle el espacio a Escalona, seguirá planteando eso mismo después de esta derrota estrepitosa, porque es estrepitosa, o sea, sacaron algo del 6% de los votos. Pero, y en ese contexto, yo creo que la gente de Osorno debe ser capaz de agruparse también para presentarle nuestras propuestas a los candidatos presidenciales. Porque Longueira, claro, nos tira así un gancho y nos dice, oye, Osorno, provincia, nueva región, pero de ahí no ha desarrollado la idea. Entonces, cuando Longueira venga a la campaña presidencial, oiga, aquí tenemos nuestra propuesta, usted está dispuesto a firmar este documento, y nos recordemos lo que hizo Ricardo Lagos en el 99. Y delante lo conversábamos con alguien en el café. A lo mejor por eso Ricardo Lagos le ganó a Lavín por tan pocos votos. Ricardo Lagos asumió compromiso ante la ciudadanía en cada una de las ciudades ante notario. Entonces nosotros exijámosle al candidato presidencial que pase por acá, Michelle Bachelet, Pablo Longueira, Franco Parisi, Marco Enrique Ominami, oiga, esto es lo que está planteando la gente de Osorno y queremos que usted se comprometa a que si sale presidente los próximos 4 años lo va a desarrollar. ¿Estás de acuerdo, Valdemar? Me parece, los ciudadanos cuando se obligan a poner en un petitorio
que deba ser ratificado o en todo caso complementado por un candidato que normalmente son de un nivel bastante bueno de análisis o tienen equipos que mejoren incluso las propuestas de las localidades. Pero lo bonito es que los propios ciudadanos, al pensar su territorio y decir qué queremos pedir para que no sea el de cera, que sean cosas que tengan sentido, que sean transversales en cuanto al interés, que sean relevantes, entonces eso ya a los ciudadanos, al tratar de sacar y sintetizar lo esencial, eso ya es un buen ejercicio. Así que bueno, ahora qué pasa así. Yo quisiera aprovechar de hacer una pregunta. Si estas presidenciales llevaron al país a un gran esfuerzo democrático para poder definir liderazgos de nivel país para candidatos a la presidencia de la República, precisamente a tener esa gran dignificación de ser presidente de la República de Chile, entonces quiere decir que en las regiones y en este caso en la provincia, en el caso concreto nuestro de la provincia, no hay por lo tanto una deuda en cuanto a que, por ejemplo, los acomodos antes de esta primaria, donde los partidos como tal no fueron capaces de generar primarias para diputados ni senadores. Entonces, quiere decir de que, por ejemplo, a nivel concertación para Osorno, estaba como nítido que, es lo que conversamos en esta mesa en su momento. Hay candidatos, precandidatos a diputados de la concertación que dan por hecho de que en definitiva, por ejemplo, Sergio Ojeda tenía su cupo asegurado. ¿Hoy día están así después de los resultados de la democracia cristiana? ¿Cuál es tu pálpito? ¿Van a haber primaria en este distrito, Leopoldo? Yo creo que no. ¿Que va a ser designación? Yo creo que va a ser designación y aquí yo quiero aprovechar de felicitar a Renovación Nacional en aquellos distritos donde hizo primaria. 10 distritos. 10 distritos y creo que salieron fortalecidos ahí. En el distrito 56 se resolvió de manera estrecha a favor de uno de los candidatos, Ruiz. Marcelo Ruiz. Que había sido candidato hace... No sé si vamos a tener contacto con él. Y creo que ahí hay ganadores en esta... Hay un premio de consuelo para Renovación Nacional. Abrirse a que sea la ciudadanía la que decida. Aunque sí es Carlos Recondo el candidato con el que va a competir Ruiz, yo creo que no tiene mucho que hacer Ruiz. Yo creo que no va a haber primarias en el 55. En el 55 y creo que en ninguna parte del país. Ese es mi pálpito y espero equivocarme. Yo creo que en definitiva hoy día el poder que le entregó la ciudadanía a Michelle Bachelet es tan grande al interior de la nueva mayoría. Pero ahí si ese poder dice, si ella dice resuélvase con primaria. Es que, por ejemplo, estoy pensando en un nombre concreto que Michelle Bachelet lo ha nombrado muchas veces, que es el de Giorgio Jackson. ¿No es cierto? Los partidos le negaron la posibilidad de ir a primarias. Yo creo que en ese caso y en algunos otros más, Michelle Bachelet va a decir, bueno, aquí tenemos una posibilidad, lo llevamos. Y creo que sin primarias... Hay un dato no menor. Gustavo Salvo, ayer domingo, en Radio Antillanca, señaló que si había designación en el distrito 55, él llegaba hasta noviembre. Y a él no lo afecta la ley antidíscolo, por un tema que tiene ahí como haber sido, no sé cuál es el concepto, que fue exiliado parece, y tiene una militancia especial. Así es. La ley antidíscolo a él no lo afecta. Y él dijo, si hay designación a dedo, yo voy hasta noviembre. ¿Pero si lo designan a él? O sea, porque él quiere primaria. Pero Goñi también quiere primaria. Neira es el único que no quiere primaria acá. Claro, entonces... Yo creo que respondiendo a la pregunta que hacía Valdemar en términos, yo creo que Ojeda no corre peligro en el distrito 55. No, el tema no es Ojeda, yo creo. Pero se planteaba esa pregunta. Yo creo que Ojeda va a ser ratificado por la DC. Además, la DC contribuyó de buena manera a la alta votación que tiene Osorno. Entonces, creo que el punto está en los otros 3 candidatos que se acaban de nombrar, o precandidatos, pero creo que los tiempos además no dan para que haya primaria. Hay un pequeño ganador, no sé si coinciden ustedes conmigo, hay un pequeño ganador dentro de la UDI a nivel local, que es Javier Hernández. Sí. ¿Por qué? Porque aquí en la provincia y particularmente en esta comuna, la región tiene 4 comunas. Y si consideramos los ríos, Longueira no ganó ni en los ríos, ni ganó en los lagos, pero ganó en esta provincia. Y en esta provincia su representante es Javier Hernández. No ganó en Puerto Montt teniendo a Marisol Turres, que es una fanática ferviente de Pablo Longueira. La explicación podría ser que allá tienen a Carlos Kuchel, que Alamán se vio fortalecido, etc. ¿Consideran que es ganador Javier Hernández? Sí, es ganador, pero yo no sé si sale tan debilitado Recondo de esta elección. Fíjate que en la 8ª región, donde es muy fuerte Van Rieselbergh, la UDI ya empezó a cuestionar el hecho, o no digo la UDI en realidad,
porque estoy yendo muy lejos, pero ya hay análisis cuestionando el rol de Van Rieselberg ahí. Perdieron, Yo creo, creo, ¿no? claro, Sí, perdieron. sí. Yo creo que aquí se tienen que cuestionar el hecho de llevar a un candidato como Moreira de Santiago y poder impulsar candidaturas locales como es la de Recondo. Pero es que no se han cuestionado si están peleados. Si ellos están profundamente fracturados, Pero ni siquiera peleados, están fracturados. lo digo en base a los resultados que obtuvo Longueira en esta región y en los Pésimos. Por eso. Fueron pésimos. Y como son pésimos, Solo fueron buenos aquí. Yo quiero compartir la tesis que tú dices de Hernández ganador. Y no solamente porque ganó acá, sino no nos olvidemos que Hernández ocupó un puesto importante en la campaña territorial. Sí, pues fue jefe de campaña acá. Pero además fue jefe nacional de la campaña de Pablo Longueira. Y salió ganador. Yo creo que se fortalece enormemente. A lo mejor es un liderazgo que el Osorno debe sacarle más provecho. Sí, porque mira, fíjate que Alamán le puede decir a Pablo Longueira, y se lo dijo en su cara, te gané en todas las regiones, te gané aquí, te gané allá, te gané acá, Claro, pero no te gané en Osorno. Y Hernández le va a levantar la Sí, manita. pero no me ganaste en Osorno. Claro. Y en esta provincia particularmente Alamán no ganó. Ganó solamente en San Juan de la Costa Alamán. Ganó en Río Negro. Hubiese sido una catástrofe si no gana Carlos Chuan. Alcalde de Renovación Nacional. El único acá ganó, ahí ganó por un amplio margen, pero no ganó en más. Creo que ganó en Frutillar también Pablo Longueira, pero no ganó en más. se puede explicar también la baja de Alamán en Osorno como la baja de Gómez en su circunscripción, donde fueron las votaciones más bajas. Oye, Gómez no ganó ni siquiera en su región. Eso también es un factor bastante... Pero es un castigo, yo creo, por no estar en el territorio, por no mantener el vínculo, por finalmente ganar el cargo de senador. Yo sabes que lamenté desentenderse. la votación de Gómez, porque creo que de todos los candidatos, el que tenía una vocación muy regional era Gómez. Gómez tenía lo tuvimos acá, de hecho, tú estuviste, Valdemar, con él, tenía 7 ejes programáticos, uno de los cuales era la revolución regionalista. Tenía varios temas pendientes. Creo que el Partido Radical fue el gran perdedor en la concertación. Su línea de crédito, si era poquitita, está con línea... Está, ¿cómo se llama? Con línea de emergencia cuando se llama en el banco. Otro de los puntos que me parece que en el plano local es el hecho de que Velasco en zonas rurales como las nuestras se haya metido tanto. Porque Velasco, digámoslo, es un candidato con un perfil ABC1. No es un candidato popular, no es un candidato que le dispute votos a... De hecho, no tenía ni siquiera jefe de campaña acá. O sea, ustedes conocieron al jefe de campaña acá y estuvo a medio punto de ganarle a Orrego, Velasco, acá en Osorno, teniendo 5 alcaldes de la democracia cristiana. Velasco estuvo a medio punto de ganarle. Aquí Orrego ganó, pero por medio punto. Es llamativo. Los dos últimos ministros de Hacienda han terminado con una popularidad muy alta su ejercicio del cargo. Recordemos que Velasco en algún momento sonó para ser el candidato de última hora de la concertación y reemplazar a Frey. Recordemos el nivel de popularidad que tenían la CEP en ese entonces, al igual que Nicolás Eizaguirre. Creo que algo pasa ahí. Concentran mucho poder. Concentran mucho poder, se transforman en el presidente chico y finalmente... También define los fondos que van a las regiones, los fondos que van a las comunas. Un alcalde cuando quiere por eso a mí conseguir me cuesta fondos creerle, va a hablar con el ministro. Exactamente, a mí me cuesta creerle a Andrés Velasco sus propuestas descentralizadoras porque él fue uno de los principales opositores a las propuestas que la propia presidenta Bachelet en su momento quería. Valdemar, quiero que leas a propósito de nuestros mensajes a la ciudadanía. ¿Tú tienes allí alguna... ¿Qué significa ser ciudadano en definitiva? Es que encontré este texto que está elaborado por un rabino argentino y que escribió algo sobre democracia. Entonces dice, ser ciudadano significa... Y ahí viene un listado en el cual uno puede estar o no de acuerdo, puede sacarle, puede ponerle, pero veamos lo que propone como listado. Propongo enriquecerlo, propongo agilizarlo, lo que sea, pero ya que sea una base de conversación que proponga este programa de actualidad política a nuestros televidentes y conciudadanos en general para ir reflexionando sobre esto en función de lo que ha pasado y lo que va a pasar con nuestro país. Dice, ser ciudadano significa ejercer derechos y obligaciones en un Estado, participar activamente en la vida democrática, defender y honrar la vida, cumplir y hacer cumplir la ley, denunciar la impunidad, trabajar por el bien común, preocuparse por el barrio, contribuir con esfuerzo para hacer que todo sea mejor, pagar los impuestos,
opinar y comprometerse con lo propuesto, defender y portar los símbolos patrios, conocer nuestra historia, respetar a nuestros próceres, trabajar por los derechos humanos, no ser indiferente al sufrimiento de los demás, participar en las campañas por los necesitados, votar responsablemente. Eso. Un poquito conservadora la definición Bueno, de ciudadano, pero bueno, la comparto en alguna. Faltó ahí educación y salud gratuita, Claro, por eso, para que nos trabajemos, constituyamos bien como ciudadanos y no empecemos tan disparejos. Es la Ya línea de que estamos- ser ciudadano. Yo solo- Es una línea un poquito conservadora la de ser ciudadano. Sí, pero yo quiero hacerles una Faltó propuesta. besar a la bandera nomás. Así es, así es. Escucha a los quincheros, besa la bandera y ya. Dale. No, que yo siento que en Latinoamérica hay experiencias, tú conoces muy bien los presupuestos participativos, has sido un investigador en esa área. Creo que podemos mirar e invitar a gente de Colombia, de Bogotá, con respecto a lo que fue el proceso de construcción de cultura ciudadana responsable en la administración de Antanas Mockus, ex candidato presidencial. Podríamos tener un invitado en este programa que nos contara... ¿Cuándo viene Antanas Mockus? Sería No, un invitado de lujo. Yo creo que es un lujo. Es la universidad, yo creo que, o una universidad la que los tiene que invitar. Pero creo Ya que me la podemos... tiró, me la dejó votando, ¿ah? Me la dejó votando, Leopoldo. Ojalá sea un centro de estudio. Pero No, el creo que canal podemos, tiene que traerlo. pero creo que podemos tener un invitado de la corporación que está interviniendo en muchas partes del mundo con respecto... O para empezar con un llamado, un contacto telefónico. Exacto, ¿no? por No Skype. sería mala idea. Creo Muy bien. que Estamos creo que llegando al es final. perfecto. Palabras finales de las primarias. Tenemos 30 segundos cada uno para referirnos a las primarias. Jorge. No, yo decir que empieza un nuevo escenario y hoy día quedó claro. Los candidatos que no participaron en las primarias salieron con todo, por lo menos en las redes sociales. Parisi está permeando mucho el sector joven, así que ojo con eso. Y en definitiva también hay espacio para el centro y eso yo creo que va a haber novedades también en los próximos días. Debiera aparecer un candidato de centro para captar esa votación. El centro social, que ha resultado un concepto muy difícil de Pero explicar que la para gente- Lavín, va a tener que, o sea, para Longueira va a tener Nadie que... entiende el concepto No, de si nadie de lo centro entiende, social, además. pero todos están hablando del centro social. Sí, nadie lo entiende, O sea, pero bueno. marketeramente es efectivo. Leopoldo. Contento porque estas primarias votó 3 millones de personas. La política es demasiado importante para estar solo en manos de los políticos. Contento porque ganó una candidata con 1,5 millones de votos y que planteó contenido. Reforma constitucional, nueva constitución. Esos son los problemas reales de la gente. Final Food, educación gratuita, AFP estatal. Por lo tanto, esto no es una primaria sin contenido, esto es una primaria en donde 1 millón de personas dijo sí a esas 4 grandes reformas que Chile necesita. Deduzco que es tu candidata. Valdemar. Sí. Silencio otorga. Por cómo lo dijiste, cómo lo planteaste. Pero está bien. Yo quisiera invitar a nuestros televidentes y a los ciudadanos de esta provincia de Osorno y de la región a que tratemos de construir espacios de conversación. Podríamos hablar de tertulias ciudadanas, pero que sean esos lugares donde transversalmente nos podamos juntar los ciudadanos a conversar. No sé si a debatir, de ahí nace, como dice por ahí el doctor Maturana, lenguajear. Pero buscar esos espacios en la convivencia que basados en el respeto como un valor ético nos permitan construir un territorio de mejor calidad pero en base a las personas. O sea, el tema es cómo somos mejores personas en este territorio porque así nos va a ir bien a todos. Por eso invito a eso. Cómo incluso a través de INET Televisión comenzamos a generar que se construyan, que se instalen espacios de conversación. Le llamaremos tertulias ciudadanos de otra naturaleza, pero invitémonos a estar conversando, mirándonos a sus ojos, a hacer que una mirada y una conversación en la que nosotros tengamos esa disposición, esa actitud en base al respeto y a la buena onda para estar conversando sin tener que recriminarnos, sin tener que estar chaqueteando. O sea, en el fondo es, hagamos un mejor territorio, pero en base a las personas. Eso. Me encanta la música que ya nos pones para cuando terminamos. Es una música como le pone emoción. Miren. ¿Ves? Se escucha bien, está bien. Bueno, el próximo lunes estamos con un nuevo programa de actualidad política. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana.